Bienvenidos al nuevo episodio de Planif. Esta vez estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial. Él es Miguel Gracián. Bienvenido, Miguel. No, Bienvenido. Gracias, Eduardo. Un gustazo estar aquí con ustedes. Y gracias por aceptar la invitación. Creo que es un episodio donde va a estar lleno de buenas anécdotas. Es además un buen amigo. Es cliente del despacho y nos aceptó la invitación de muy buena manera. Gracias por eso. Fue presidente de la CONACA, que es... La Confederación Nacional de Comerciantes de Centros de Abasto a nivel nacional. Ok. Y según entiendo, es representante de un mundo de personas que se dedican al rubro, ¿no? Híjole, pues sí, nada más imagínate, son como 60 centrales de abastos a nivel nacional. Hablas de un promedio de más de 50,000 comerciantes de todo el país. Y lo más importante que lo que las agrupaciones de centros de abasto hacen es quien suministra alimento en todo el país. Entonces, pues imagínate la importancia que tienen, ¿no? Más o menos. Mil gracias por estar aquí, Miguel. Como ustedes saben, la intención de este espacio es pues, platicar historias que para nosotros representan inspiración y que creemos que vale la pena ser contadas. El eslogan que tenemos en el despacho es vive lo que sueñes, ¿no? Y ustedes imagínense pues la cantidad de sueños cumplidos en esa trayectoria de empezar desde un representante de calle, ¿no? Que es pues esa persona dentro de un mercado de abastos, tengo entendido, que es, oye, pues controlo la cuadra en tema de veo la problemática que tienen las bodegas de aquí a acá en esta cuadrita y llevarlos a esa asociación hasta llegar pues, a ser el presidente de una asociación, como dices, de más de 55,000, 60,000 socios, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos empezando un poquito a platicar pues cómo empieza Miguel, ¿no? ¿Cómo empieza esta relación que quizá lleva muchos años? Ajá. ¿Dónde empiezas a tener esa relación con el mercado de abastos o pues sí, No, o sea, ¿de dónde vienes, no? ¿De dónde vengo? Primeramente. Primero les platico prácticamente de dónde nace, más bien, yo nací en el mercado de abastos. no, que es un negocio familiar? Sí, porque vengo de un negocio familiar, un negocio desde mis abuelos, siguieron mis papás, y después seguí yo, soy tercera generación, pero dicen, ¿dónde empecé? Pues en el mercado que ahí ya me llevaban a jugar y no sé, me daban hasta mis tablazos los empleados que tenían mis papás por mal portado y por vago, pero ¿dónde empecé? Ahí empecé, por voluntad quizás no, ahí me tocó estar y después continuar con el negocio que no empezaron mis padres, pero continuaron mis padres después de mis abuelos. Ok. Pero así es como inicio ¿Y qué negocio era? compra ¿Qué de comercializaban? productos del campo, principalmente plátanos, pero no el normal, el que está diario en todas las casas, no, los que son las clases, les decimos, el plátano macho, el manzano, dominico, pera, o sea, Ok. esos son lo que se comercializaba. O sea, hay una Y variedad. seguimos. Son variantes de tipos de Se plátanos. le conoce como las clases. No es el plátano el más común, el que está en todas las casas, que les va a dar risa. Lo conocen como el chocomilero o el que en la mañana o Sí. los que corren para la energía y todo. No, estos son como un poco más gourmet, por así Ok. decirlo. No el que se pone negro y haces panque de plátano después. Ándale. Exacto. Sí. Una vez que empiezas desde chavito, ¿cómo te empiezas a involucrar cada vez más en el negocio? Al ser, claro, una empresa familiar, pues ¿cuál es el proceso que de repente pues va creciendo hasta, sé que es muy extenso esto, pero hasta llegar pues muchos años después a tener tu negocio que continúa? Fíjate que es curioso porque cuando empiezo, pues iba primero porque me tocaba estar, porque me mandaban a ayudar, a cuidar, y, y de repente yo ni quería ir, y sobre todo cuando empiezas a estar adolescente o que empiezas
en la época de la fiesta, pues yo me quería ir a la fiesta con mis amigos, yo me quería ir o a jugar, y el fin de semana me mandaban a la bodega y no me gustaba. Fueron pasando el tiempo, los años, y pues no fue algo precisamente que yo buscara. Eh, por X circunstancia, se fueron acomodando las cosas y empecé como a moverme, porque primero les platico, yo no estaba en la área administrativa de las bodegas, yo estaba como cualquier hijo de Adán, descargando, ayudando en la operatividad del negocio, no en la parte administrativa. Mi papá me decía, no, al escritorio no te quiero ver aquí, tú primero te enseñas a toda la operación y ya que la aprendas, entonces vienes aquí. Me daba coraje, pero entiendo el por qué. Porque si quieres mandar, tienes que aprender a saber Claro. cómo se hacen las cosas. Sí. Porque el día de mañana que le digas a una persona, esto hazlo de tal manera, si un día te dicen, a ver, ¿cómo? Sí, o no se puede hacer así. Que no se puede, ¿Cómo vas a no? decir, ¿cómo no? Y claro, y se hace así. Claro. Entonces, pues fueron procesos, efectivamente, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso largo, tardado, hasta de repente desesperante, porque querías, ¿y yo cuándo? O que te creías de que no, pues yo ya tengo que tener más. No, Sí, no es tu negocio. no al es final tu de negocio, cuentas. a fin de cuentas, hasta que lo empieces a entender, y conforme se fueron abriendo oportunidades, pues fui aprovechándolas y ganándome la confianza primero de mis padres y después, porque quedamos mi hermana Lupita y yo, Ujú. quién era el idóneo para seguir incrementando el negocio o poder seguir dentro de la parte comercial en el mercado de abastos. ¿Y cómo resuelven esa parte familiar? Fíjate que no fue ni siquiera tema de discusión, como que se fueron acomodando los roles de una manera natural. A mí se me dio el tema de las ventas de casi innato. Pues lo viviste No, desde chico ajá, ahí. lo viví ahí, además estudié una carrera muy, muy relacionada con las ventas, ¿Qué estudiaste? mercadotecnia. Soy mercadólogo, egresado del ITESO, titulado. Sí, es importante. Titulado. Entonces, como que se me dio de forma muy, muy, muy natural. Se me acomodó mucho también el manejo con el personal. Me podía relacionar y entender. La comunicación era buena, era fácil, era fluida. Y como que se me metieron las ideas locas de pues despegar y marcar una diferencia entre lo que hacían los demás compañeros a lo que nosotros hacíamos. Y les voy a platicar, plátanos o un vaso lo puedes vender quien sea y lo puedes encontrar. La diferencia es cómo lo quieres vender. A mí me pasó con los plátanos dominicos, que son los chiquitos. Hace mucho llegaban los plátanos en racimo y pues tenías que despencarlo, acomodarlo en la caja. Y fue un proceso de que fui a conocer otros mercados, porque desde chico fue muy inquieto de ir conociendo qué se estaba haciendo en otros lados. Y vi que los metían en una bolsita tipo celofán y les mejoraba la vista. Y no había en Guadalajara algo así. Pues dije, yo lo quiero hacer y me puse a hacerlo. Primero, mi competencia y sobre todo en aquellos años, el que era el más grande distribuidor de Dominico me dice, Miguel, estás loco. Y yo, pues a lo mejor sí. A lo mejor estoy poquito loco, pero lo quiero hacer. Me costó muchísimo trabajo empezar. El primer viaje casi tuve que regalar un gran número de cajas, pero no pasó ni siquiera un mes cuando ya de tener una negativa, la gente empezó a buscar esa presentación, esa presentación y esa presentación. Y te hago que, no recuerdo el tiempo, pero quizás en un año de ser, vendía, pero no era representante, quizás me convertí en el más fuerte y en pocos años fui el más importante de toda la zona occidente del país. O sea, ahí Qué interesante cómo, perdón, o sea, en un negocio tan, pues que todo puede ser lo mismo como la innovación. Y exactamente, cuando te animas a innovar o hacer algo diferente, salir un poquito del esquema de lo que todos hacen,
vale la pena conociendo Totalmente. tu mercado o el producto que vas a ofrecer. No, y que también realmente cuántos diferenciadores puede haber, ¿no? Yo creo que muy pocos. Más que el color, tamaño, ¿no? Calidad, si es orgánico, inorgánico, que es en esos No, tiempos claro. el tema. No, mira, fíjese, en aquellos ayeres no estaba como que todavía muy enfocado la vida de anaquel de un producto. Es tú lo tienes, yo lo presento de esa manera. Todavía no visualizábamos tanto el que tuviera una mejor presentación, una mayor vida de anaquel, sobre todo para el que lo va a distribuir, porque en el mercado de abastos nosotros no somos los distribuidores finales en muchos casos. Le distribuimos a tiendas o a la tiendita o inclusive otras centrales del país más chicas. Ujú. Entonces, a lo mejor faltan todavía 2 manos antes de llegar al consumidor final. Y el aumentar la vida del producto, pues hombre, le dimos un valor agregado tremendo. O sea, en verdad fue una experiencia muy bonita y una experiencia que dentro de las cosas que dices, lo pudiste hacer y sí. ¿Qué se necesitó? Nomás determinación, ganas de hacerlo y miedo a no. Si te equivocabas, pues bueno, pues corriges y Claro, me echo para atrás y le volvemos a dar, ¿no? como el GPS, recalculando y Exactamente. Oye, Miguel, me queda claro que digo, y por algo estudiaste mercadotecnia, la parte creativa, pues es algo que seguramente es uno de tus fuertes, pero antes de eso, quizá nos decías, nací en el mercado de abastos Ajá. y pues eso te fue llevando ya a meterte en creatividad e innovación en un negocio familiar que lleva años, pero hubo en algún momento algún que quisieras hacer algo más, o que quisieras, es que esto no es lo mío es la parte creativa, la mía, o sea, un momento quisiste hacer algo diferente al negocio familiar, o de que desde que estabas ahí fue algo que te apasionó y que dijiste, me No, late. no, fíjate que hubo momentos en que quise probar inclusive otras áreas. Ahí me entró a lo que era y empecé con la función pública, experimentar también la parte pública. eh, Trabajé en el gobierno del estado en el ayuntamiento de Guadalajara como experiencia muy padre, pero para, según yo, conocer otras áreas de mí o mis áreas de oportunidad hasta que me di cuenta que lo mío ese era el mercado, el campo, la comercialización. O sea, como dicen, zapatero a tus zapatos. Claro. Oye, cómo es la relación en tema de, o sea, cómo es la vida en un mercado? Me imagino que pues conoces a todo tipo de personas, trabajas con todo tipo de personas. Claro. ¿Y cómo puedes irte desarrollando? O sea, se requiere cierta magia para poder, pues, poder ir avanzando y sobre todo también que la gente confíe en ti para representarlos, ¿no? Representar a personas de todos, vamos a decir que de todos los niveles, de todas las bodegas, de todas las empresas dentro de un mercado de abastos. Y justo yo quería hacer una pregunta muy similar porque es, ¿cómo le haces para subsistir en un ambiente en donde pues sabemos perfectamente que es duro, ¿no? Es duro. Es complicado, es duro y es aguantar. Digo, supongo que también por ya venir de una familia que se dedicaba a eso, tenías ya un poquito marcado, pero me llama mucho la atención el tema de que si alguien va a un súper, al mercado, a donde sea, pide el tema de un plátano, el que sabe, ¿no? Y luego conocimos tal vez después, hay unos que son plátano macho y tal vez el dominico, pero todos los demás están fuera de la noción de prácticamente el 90% de la población. ¿Cómo le haces para darle ese punch a productos no tan conocidos? Mira, primero, así como que por partes, ¿no? Conocer tu producto. Tienes que conocer lo que tú vendes para saber qué lo vas a ofrecer, para que sepas, primero, qué tratamiento y de qué manera debes de tratar el producto para ser más específico. Llega un plátano aquí y yo lo voy a mandar a Tijuana. Llega un plátano aquí a Guadalajara y lo voy a mandar a Zamora, o lo voy a mandar a Tepic, o lo voy a mandar a Puerto Vallarta. Cada uno tienes que darle un trato diferente
¿De qué manera? Desde cómo lo empacas, en qué lo vas a transportar, lo que va a distancia, obviamente tiene que ir en un transporte refrigerado, a qué temperatura, que no baje de eso porque lo quemas, que no puedes combinar unos productos con otros. Entonces, esos son temas así como muy básicos, que sepas con qué puedes combinar, con qué puedes hacer una carga. No puedes mandar manzanas con plátanos porque son dos temperaturas diferentes. A lo mejor lo puedes mandar con otros surtidos, ¿sí? Donde llevas una temperatura a 13 grados, que todas las mercancías la puedas combinar con eso. Entonces, así sí. Claro. Pero son como temas, no quiero hablar de lógica, pero muy fundamental Sí. para que sepas qué puedes recomendar y qué trato le vas a dar. Eso es muy básico. Y lo demás para ir, ¿cómo sales? ¿Cómo vas creciendo? Pues de la manera que te vas compenetrando en el mercado. ¿Qué querías marcar? Pues a lo mejor, no sé, pero yo sí quería sobresalir. Yo quería estar dentro de la pelea del mercado, dentro de los grandes. ¿Y qué implicaciones me llevaba? Pues bueno, sacrificar tiempo, estar más horas del día en la bodega, relacionarme con un mayor número de personas. ¿Para qué? Pues para poderlo ofrecer, porque sí puedo llegar, oye Eduardo, oye Agus, yo comercializo esto, yo sé que tú lo compras, échale una mirada a mi producto y yo tratar de tener las calidades que ustedes requieren. Entre otras cosas, es ir conociendo la demanda de tu producto y el requerimiento que el mercado tiene. ¿Cuáles crees que han sido, quizá reformulando la pregunta, esos valores que crees que tuviste desde pequeño hasta ahorita, que te han hecho el poder conectar con tantas personas, pues, tan diferentes en ese ámbito? Y sí, y vaya que es con muchos personajes, pero yo creo que algo fundamental es la honestidad. O sea, el ser muy honesto, muy claro, como la palabra de los chavos de hoy, muy neta, no inventar, no exagerar, porque de esa manera tienes credibilidad ante la gente. Y cuando tú te topas con un problema y le planteas a la gente, tiene credibilidad tus palabras. Y eso Claro. conlleva a que, pues bueno, quizás el proceder de esa manera es lo que me ayudó a crecer y a que me invitaran a estar en otros ámbitos. Y más, perdón, más que la gente de campo es gente de palabra, ¿no? O sea, Bueno, aquel- en aquellos tiempos sí, hoy ni confirmas. O sea, no. Pero sí, digo, la gente era de palabra, ya, oye, vamos a hacer no, claro. trueque y mano y vámonos. En aquel tiempo, bueno, hace muchos años la palabra era más que una firma. Había honor. Sí, y se ha perdido durísimo. Digo, no quisiera entrar Oh, Sí, en esas no, disyuntivas. ni generalizar, pero bueno, Exactamente, pero sí. no, y aparte creo que también en el tema de, pues, de frescos, ¿no? Como que todas las calidades tienen su mercado, ¿no? O sea, oye, a ver, como decías, oye, ser honesto, decir: "Ay, traigo la mejor calidad", pues no, salió de esta calidad y tiene su Exacto. mercado y tiene su Sí, precio sí. y creo que, como decías, siendo honesto, pues, a final de cuentas, pues, ¿ahora qué traemos, no? Y ya el cliente confía en ti pues, el negocio se hace con el producto que traes, buscando siempre la calidad No, claro, clara, ¿no? Pero obvio. Eso sí es bien importante porque una vez te ayudan, pero ya que estés fallando siempre, pues no. claro. Eso es esencial. oye, y en todos estos años, eh, platicábamos en otros podcasts, supongo que ha habido como momentos de quiebre, ¿no? Momentos o sea, Sí. como que no todo es color de rosa. ¿Cuáles han sido así quizá esas Los retos. situaciones que te han puesto a quizá, como decías, a redirigir, ¿no? El volverte a plantear objetivos, el volver a plantear sueños dentro de tu industria. Híjole, aquí en el tema de frescos, o sea, hay como un montón de variables que te vas topando,
y más cuando inviertes en el campo, porque está sujeto también a variables Sí, climatológicas, cero eso. que lo que dicen, uno propone y Dios dispone, o sea, Claro. tú puedes hacer todo lo que está mejor en ti y resulta que llegó un huracán, una inundación, Una plaga. una plaga y te dejó sin mercancía. Entonces, parte de lo difícil de las épocas que recuerdo, no con mucho gusto, pero bueno, a fin de cuentas todo es aprendizaje. Tuvieron que Y es lo que forja el carácter, ¿no? Exactamente. Es esas malas decisiones, de repente, porque no todo es, que dices, a todas les atinaste. No, la verdad es que no. Recuerden que yo les dije, vengo de un negocio familiar, así empiezo. Decisiones que en aquellos ayeres mi padre había decidido invertir en Chihuahua, en manzanas o en los plátanos y no salieron. Se vinieron los tiempos de devaluación, nos agarró el tiempo la devaluación, nos pegó en el tema económico muy fuerte que casi nos borran de la parte comercial del mercado. Nos obligó a replantear, a hacer una estructura muy fuerte, una disciplina de, como dicen, amarra de cinturón fuertísimo, que no nos fue de un día, llevó años. El cambiar tus hábitos, tu disciplina monetaria, el que hoy puedo gastar, hoy no puedo gastar, no debo de gastar, y poner prioridades, qué es lo que quieres y a dónde vas a destinar los ingresos. En la manera que fuimos capaces de tener ese orden e irlos cumpliendo, fue como volvimos a crecer, como volvimos a despegar. Y esa parte ahí es donde ya llego yo un poquito a, a empujar, a decirle, se puede. La casta no se saca cuando te va bien, se saca cuando Sí. ves que estás pujando y dices, pues empújale más fuerte, compadre. O sea, y afortunadamente lo pudimos hacer, pudimos salir adelante. Son de las cosas que fueron años que yo creo que no se les desean a nadie, pero también los recuerdo con mucho gusto porque es lo que a fin de cuentas nos hicieron saborear y valorar en donde estamos ahorita. Y Total. ser mucho más cuidadosos con los recursos que tenemos, porque sabemos que en un descuido o en una mala tanteada te vas, compadre. Sí. O sea, Oye, ¿cuántos años duró esta época de vacas flacas, por así decirlo? híjole, pues fueron muchos. Sí, fueron muchos. O sea, te puedo decir como 8 años, quizás 9, 10, o quizás 10. O sea, muchos, muchos, o sea, no, Sí, son muchos años de aprendizaje. exactamente, pero ahí es una prueba nada más de que cuando tienes coraje, tienes voluntad y tienes ganas de Y salir, hambre de yo les ir. digo, si se puede, se los compruebo, sí se puede. O sea, no es algo de que digas tu talento, no, creo que fue más mi coraje, más mis ganas de salir adelante y la necesidad que tenía yo de mostrarle, no a nadie, ¿eh? Porque no era una guerra ni comparación contra nadie, a Tú mí contra ti. exactamente, que bueno, afortunadamente lo podemos estar platicando en saldos muy positivos. No, y como dices, pues gracias a esos momentos, pues valoras mucho más, pues cómo estás ahorita, Sí. ¿no? Y si pudieras hablar como de un aprendizaje en especial de esta época, ¿con cuál te quedarías que como que te lo has tatuado, decir, en esta época dura aprendí esto y no me vuelve a pasar? No, no es que no te vuelva a pasar la situación, sino posiblemente lo verías de otra forma. Algún aprendizaje que te haya dejado. Mira, fueron muchos. O sea, aquí lo único que te puedo decir que realmente a tus verdaderos amigos cuídalos. O sea, porque cuando estás más o menos, tienes muchos. Y cuando estás en una situación no tan favorable, volteas a ver dónde están esos muchos y no hay. ¿Con qué es lo que me quedo en los momentos Claro, sí. más difíciles? O sea, de todo tipo, que tuve
muy buenos amigos que a la fecha son, o sea, me tocó ser amigo en la vida, pero son como mis hermanos, porque no solamente es amigo aquel el que dice, te da un apretón de manos o el día que tienes ganas de echarte una copa, pues para eso te sobran amigos, pero Claro. cuando tienes un problema, tienes necesidad de salir adelante, no hay muchos. Eso es lo que aprendizaje a valorar a los amigos, porque en la vida me puso pocos, pero muy buenos. Qué chulada. Y a veces no se necesitan tantos, ¿va? Ni hay tiempo para Yo creo tantos. que no, por eso te digo, no tengo muchos. Conocidos tengo, Sí, a montones. no sé, o sea, Sí, pero amigos se cuentan con los amigos, dedos de la mano. amigos, digo, y sin ofender a nadie, digo, creo que a todo mundo Claro, pasa. Claro. todos. No son tantos. Y aquí sin caer en temas ni religiosos ni nada, pero pues tu amigo es el que está cuando la pasaste duro. Le dice, tuve hambre y me diste de comer, ¿no? Claro. Yo tengo una frase que si no estás digo, no es como que la aplique yo, sino que de repente en momentos gachos es, oigas, no, espérame, pues si no estoy en las malas, no merezco estar en las buenas, ¿no? Ah, Eso es exacto, algo como, exacto. como estar en las buenas en las buenas Es muy fácil. está muy fácil, ya la pasas a toda madre, pues no hay platicas de puras cosas bonitas, pero ahora de los trancazos es cuando, como dices, pues sale la realidad de quién es quién. ¿no? Yo creo que conforme va pasando el tiempo y vas creciendo, y vas siendo más selectivo, ¿no? Con tus amistades. Sí, totalmente. Y algo que bueno, no estamos aquí para dar ni recomendaciones ni nada, pero que sí les digo, cuando la vida te sonríe, no pierdan piso. No pierdan piso. Tú eres lo que eres y tu esencia siempre es la misma. O sea, yo creo que lo bonito en la vida y parte de los aprendizajes que me dices es la sencillez, el, el trabajo duro, lo que te puede, hasta dónde te puede redituar, pero la constancia, la tenacidad y creer en que puedes son lo que marca la diferencia. Y bueno, además que Dios me premió con una cosa, tengo una pareja maravillosa que esa me impulsó enormemente. Me ayudó a creer en mí en mis momentos más oscuros, porque Cuando ni tú creas en ti, quizá. pues casi ni yo creía en mí. O sea, imagínate, les platico algo muy confidencial. Cuando regreso de mi luna de miel me quedé sin trabajo. Y mi esposa, digo, pues compadre, a darle y usted puede. Y fue la que, yo creo que mi porrista número uno a la fecha. Y eso y el creértela, sumándole lo que les dije, yo creo que es lo que a través de mi vida ha marcado la diferencia. Y creo que los que te conocemos mucho o poco, pues creo que así lo demuestras, ¿no? Cuando nos has abierto las puertas de tu casa, se siente esa sencillez y o sea, ese ambiente Sí. como bien bonito, así como de amigos, como mi casa es tu casa, ¿no? Claro, Y y esto así dice es. así como. Y siempre, y siempre un se gran, siente. gran Sí. anfitrión. Siempre Sí, un no, gran hombre, gracias, anfitrión. pero así es. O sea, en mi casa es mi palacio, es mi refugio. Y dice, ustedes se la abrieron y paradójicamente no la abrimos a todo mundo, ¿eh? O sea, Y se agradece mucho. sí, y no por nada, pero también como que tu santuario, Claro. ves. Sí, no Totalmente. quieres que cualquiera lo pise. Exactamente. No es porque seas selectivo no, sino que a quién sí llevas porque es donde está lo más sagrado que yo tengo, que es mi mujer y mis hijas. O sea, Tus motores de mis vida. motores de vida. Así es. Oye, y ahí me voy a poner así un paréntesis. Eh, ¿Cómo es el tema pues como generacional, ¿no? Que tú vienes quizá de una escuela de 3 generaciones, quizá en un mundo de mercado de abasto donde podría ser más visto para hombres. ¿Cómo piensas esta como pues, trascendencia en el negocio teniendo quizá mujeres? O sea, ¿cómo las ves en este negocio? ¿Has pensado como, ahora sí que pregunta de chismoso, pero como que me cuesta de repente, pues
cuando vas al mercado dices, pues es la mayoría es puro vato y es... Fíjate qué es lo que ves, pero les voy a decir algo que a lo mejor tiene una falsa percepción. En el mercado, aunque es una sociedad tradicionalmente machista, Ujú. desde tiempos de mis abuelos, había mujeres. Yo vengo de un matriarcado, por ejemplo. Ok. ¿Por qué? Porque la que estaba en el negocio inicialmente fue mi abuela, la mamá de mi papá. Ella fue la que estuvo al frente del negocio en la parte comercial. Cuando están mis papás, mi papá estaba en el campo, pero la que estaba al frente del negocio era mi madre. Wow. O sea, ahí te Sí, sí, digo, sí, sí. que dices, no, es una sociedad machista. Sí, pero no. Con una cultura donde nuestras madres eran jefas de empresa o frente de negocio. Pero como ejemplo se los digo, yo vengo de un matriarcado. En mis hijas que van a estar, no sé, yo una vez empecé queriendo crecer, intentando incluir a mis hijas y una de ellas llega y me dice, tus sueños no los reflejes en mí, porque eso es tu sueño, no el de nosotros. Qué grueso. Porque dice, tú te Pero has sí es cierto. es verdad, porque le dije, eres mi gran maestra, Sofi. Llegó y le dije, es que hija, mira, para que ustedes, no, eso lo haces por ti, porque tú me has preguntado qué quiero yo. Bueno, y a fin de cuentas, gran verdad, ¿no? Claro. Mi gran verdad. Que si las veo, no sé, Sofi ahorita está, que es la primera que se me casa, haciendo su vida, por dónde van a partir, pues no sé, porque de repente los veo así como que no los entiendo, pero respeto, o sea, respeto los lineamientos y a las otras dos, pues puede ser que sí, puede ser que no, Pero todavía están en un proceso pero de todavía terminar. están en un proceso Claro. donde también ellas tienen que identificarse y tener muy en claro qué es lo que quieren. Yo abro un abanico y pues aquí está. Si te gusta el airecito, pues vente y te invito a soplarle. No te invita, pues bueno, yo seguiré con mi circo. Oye, y luego, o sea, yo de repente lo pienso sin comparación, claro que no, pero en el tema de los seguros, ¿no? Como que, pues muchas veces empezamos como tú decías, pues con una mano adelante, otra atrás, vas creciendo tu negocio, vas cambiando quizá, pues la vida que a ti te tocó de chico, la vas cambiando para tus hijos y de repente pues te das cuenta que ya las necesidades no son las mismas y también pues cambia el hambre, ¿no? Y ese sueño que tú tenías de dices, oye, el día de mañana, ¿qué pasará con mi? O sea, y si no les interesa, y si no lo Y creo que es sí. justo por eso debes de hacer empresa. Ay, o sea, Sí, Hay que hacer empresa, hay que hacer una empresa donde no sean legados familiares, porque como bien te dijeron a ti en casa, oye, ese no es mi sueño. Y si no es por ahí, hay que ver la manera de estructurar y hacer que algo funcione con tus hijos, sin tus hijos o a pesar de tus hijos. exactamente. Ahorita, mira, en donde me encuentro, yo empiezo a diversificar mi negocio, mi manera de negociar o mis fuentes de ingreso. ¿Por qué? Porque te empiezas a hacer grande. No tengo las mismas energías que hace 20 años y también, como dicen, ni me estoy retirando, pero empiezo a planear mi salida. ujú. Y estoy planeando una salida donde pueda yo controlar los negocios sin necesidad de estar de manera presencial. Hoy en día, bendita tecnología, que ya puedes estar en tu casa monitoreando los negocios, bueno, dependiendo de qué se trate, pero pues eso te ayuda para que no tengas que estar de manera presencial o si es urgente, bueno, ir, pero que también ya pensar un poquito más en ti, en disfrutar más la familia. Fueron muchos años que de estar encerrado, de privarte de muchas cosas. Que perdón, es justamente esa era la pregunta que tenía también, el cómo lograr ese equilibrio entre un negocio tan demandante, porque sé que son jornadas Sí, o sea, 15 horas, levantarte 12 horas. temprano y acostarte tarde. Así es. exacto, o sea, que empiezan a horas donde pues nadie está despierto más que los que Sí. trabajan en el Abastos, ¿no? Sí. Es un negocio muy lindo. A mí me preguntan Abastos, yo te puedo decir que para mí es lo mejor que me ha pasado, pero sí me queda claro, no es para todo el mundo, porque tienes que estar dispuesto. Primero,
madrugadas. Cuando estás joven, pues sí, igual de la fiesta te vas y aguantas. Ya cuando llegas como lloviznando, pues ya no puedes, o sea, ya no me da la pila. O sea, yo tengo que pensar mis desveladas o administrar mis fuerzas. Pero primero sí tienes que tener como una convicción de qué es lo que tú quieres. Y primero, pues no combina el negocio con la fiesta, a menos no en abastos. O sea, sí tienes que tener mucha disciplina y tener una convicción de fajarte y encerrarte unos buenos años si quieres prosperar. Y obvio, ya no es tan bien como antes, también hay maneras de profesionalizar, administrar y empezar a enseñarte a delegar para que personas también puedan estar haciendo tus funciones y te ayuden también a crecer, porque anteriormente pues tú eras el todólogo. Si hubiera equipo de fútbol, eras el árbitro, el portero, el delantero, el que metía gol y el que todavía iba por la porra y todo. O sea, hoy en día no puedes hacer eso. Es más, no debes hacerlo, porque si no te comen. Sí, claro. Ya empiezas a buscar más profesionalización, más expertos en diferentes áreas y con la convicción que ya necesitas quien te ayude si tienes un negocio ya de mediano para arriba. O sea, Qué interesante, y sí, tal cual, creo que en medida que vas creciendo, pues tienes que irte como quizá haciendo más función de, pues de verlo desde arriba, el cómo se mueve el negocio para que realmente pueda seguir creciendo, ¿no? O sea, ahora sí que estamos limitados al crecimiento de nuestro negocio. O sea, en persona, ¿no? sí. En nombre horas, ¿no? Empezar a crecer. ¿Cómo has estado planeando también la mutación hacia el tema tecnológico o qué implementaciones has estado aplicando en el negocio? Ahorita, pues obviamente, más sistemas, más controles, desde control de inventarios, entradas, salidas, registros de todo. Y en los cambios, bueno, estoy empezando, les mencionaba, a hacer giros diferentes. Diversificar. Traemos, porque no estoy solo, traemos en mente un proyecto que es así como que el top de tops, y donde es un negocio que lo requiere el sector. No les platico ya que Sí, no, se haga, ya que se haga nos enteraremos. que se requiere en el sector, pero lo padre es que lo podemos hacer sin estar presentes. Ok. Y creo que con eso, con lo que ya tenemos sería, creo que yo digo hasta aquí, hasta ahí lo que pudiera salir eventual, pero como negocios ahí le pararíamos y me dedicaría más a lo que quiero, veo hoy que un hobby, atender bueno, iba a decir mi huerta, no es mi huerta, apoyar la huerta familiar. Tengo mi huerta, un cultivo de plátanos, ya más en lo que a mí me gusta de estar un poquito más en el campo, estar un poquito más con mi señora. Nos ha gustado mucho el viajar, darnos la oportunidad acá, que haya la oportunidad irnos a algún lado, sin mencionar dónde, puede ser mismo Chapala, Claro. ¿no? Que estamos aquí, dónde amanecemos, no sabemos. Sí, sí. Pero poderte dar ese gusto también de vida después de muchos años de trabajo, creo que puedes pensar en decir, lo podemos hacer y O sea, hoy en día ya como que te has planteado también esta parte de, pues quizá me veo retirado. O sea, porque de repente como que siento que en ese tipo de chambas y que empezaste tan chico, de repente el pensar en, pues en tal momento me voy a retirar como que, ay, cabrón. ¿Qué digo? O sea, Hay de retiros a retiros, ¿no? Ese cuate que ya no vuelve a hacer lo que hacía y está el que dice sí, pero a diferente ritmo. Y hay otro que dice sí, pero en otro sector. Entonces, ¿Cómo lo ves tú?
Mira, yo me quedaría con a diferente ritmo, donde me permito de repente no estar, no ir, teniendo una persona que esté más al frente, eh, y experimentar en giros diferentes que no necesitas estar tiempo completo ahí. Sí, horas nalga, ¿no? Como le dicen. Exactamente, sino que lo puedas controlar más a distancia. Y bueno, ese sería experimentar un giro que no lo he vivido, pero por ahí es donde quiero cargar ahorita las baterías. Y pues bueno, si es decirle planear el retiro, pues pensar como en esa opción, no me veo en mi casa todo el tiempo, Claro. no me veo en mi casa todo el tiempo, creo que Ni tu señora creo que... no, creo que nosotros nos volvemos locos los dos. Oye, Pero, te quería preguntar, ahora sí que si al día de hoy, Miguel, donde estás al día de hoy, ¿qué consejo le darías a ese Miguel que está saliendo de la universidad, que va arrancando en un proyecto como el que ya has venido cargando todos estos años o desarrollando todos estos años? ¿Qué es lo que yo le diría? Primero, cree en ti. Créetela, plantéatela, ve a donde quieres llegar, ponte metas. Ya sé que son palabras muy trilladas, que te vayas poniendo metas y dices, no, yo al día, pero en verdad te ayuda para que vayas viendo los pasos que vas dando, los escalones que vas subiendo. Metas que tengas oportunidad de medir, palpar y, y bueno, que no tengan miedo a comprometerse. Hoy en día a los jóvenes los veo con mucho talento, un talento que hace años no sabía, con una facilidad impresionante para navegar en las Y computadoras, formación. saturados de información, pero no se quieren comprometer. No pasa nada. El que pongas así como en una balanza, bueno, también es muy válido que veas qué quiero yo para la vida, porque eso también es muy válido. Pero no necesariamente es malo el que te comprometas y te cases con un proyecto una cantidad de años y en la medida que lo vayas realizando, culminando, puedas relajar esa posición. Es lo que yo les podría decir, que les recomiendo, luchen por sus sueños, porque de veras, soñar se vale y cuando lo sueñas es posible. Y se cumplen. Totalmente. Y Sí. creo que el mundo cada vez más nos quiere vender una idea de la inmediatez, ¿no? O Sí. sea, estamos en un mundo donde aunque no tengas la lana, le picas y mañana te llega. Exacto. Y muchas veces como que también los nuevos proyectos y los nuevos sueños es, pues no, yo quiero que mañana, o sea, mañana que me dé resultados, ¿no? Sí, o sea, y eso, bueno, donde yo me he movido, eso no es así. Todo lleva un proceso, todo lleva tiempo y lleva paciencia. Y talacha. Y talacha. Es necesariamente, las cosas no te llegan gratis, no te llegan del cielo. No desaprovechen los talentos que tengan, explótenlos y anímense a hacerlo. Gracias. Buenos Buenos consejos. Y Miguel, una palabra de una pregunta que nos gusta hacerle a nuestros invitados, y no estamos echando la sal ni nada, pero es, ¿cómo te gustaría ser recordado? Híjole, hace muchos años conocí un gran personaje, el ingeniero Francisco Fernández Arteaga, que él me dio una palabra que me gustó, fíjate, y a la fecha dice, ¿cómo me gustaría ser recordado? Quizás como el Quijote, un cuate soñador, alguien que fue luchando y soñando en la vida, pero caminando en la vida, haciendo en la vida. Y donde creo que también a través de los años no más he luchado y soñado, sino que también he tenido la oportunidad de dejar un granito de arena de aportación a mi comunidad, a mis mercados,
un poquito de lo que la vida me ha dado oportunidad de aprender, de poder corresponder y ayudar a que gente también crezca. Cuando estuve al frente de la CONACA, yo me dediqué a hacer que los empresarios crecieran, como me gustaría que me recuerdan como alguien que se preocupó por dejar empresarios en un sector. Como alguien que ayudó a crecer. Así Alguien es. que ayudó a que hubiera oportunidades para todos, ¿no? Exacto. O sea, donde seamos un generador de bienestar a nuestro alrededor. Y si lo logras, pues bueno, tú estás dentro de ahí, también a ti te va bien. Sí. Sí, me consta que es como un ciclo de la vida, ¿no? Así es. O sea, Pues qué dicha poder ser una persona soñadora, pero sobre todo, pues el poder vivir esos sueños, ¿no? Y es tal cual, pues lo que creemos y por lo que trabajamos todos los días en Planifique es eso, tal cual. claro. El impulsar a la gente a decir, es que vale la pena, de repente lo difícil no es cómo hacerlo, de repente es atreverte a decir cuál es mi sueño, ¿no? Y hacia dónde voy y qué estoy dispuesto que es algo tan fuerte allá afuera que Pero me ¿qué mueve estás hacerlo, dispuesto a claro. hacerlo? Porque no nomás es soñarlo. Dices, ya lo soñé. No, espérame. O sea, hay que trabajarlo. Hay un letrero en la NASA que dice, si los sueños es posible. La llegada a la Luna nació a base de un sueño. Pero no nomás lo soñaron, trabajaron muchos años para poderlo cristalizar. Así pasa. Si lo sueñas, es posible. Y para realizarlo, pues prepárate, anímate, comprométete. Y bueno, eso son creo lo que puede marcar la diferencia. Oye, Miguel, ¿y quién es tu ejemplo a seguir? ¿Quién es mi ejemplo a seguir? Híjole, ahí tengo varios. Les mencioné al ingeniero Fernández Arteaga, que pudiera decir mi padre, porque fue en quien me impulsó en el comercio, pero fíjate que comercialmente mi papá como que no hacíamos mucho. Sí, traían visiones. Traemos visiones diferentes. La admiro la decisión de mi padre, la gallardía, y porque todavía está un hombre muy inteligente en la manera de hacer los negocios, nada más que sí tenemos como que caminos diferentes de hacer las cosas. Pero el ingeniero Fernández Arteaga fue el quien me motivó mucho y me enseñó mucho de las reglas que hoy en día preparo, Que aplicas en tu vida. que aplico en mi vida. Algo que él me dice, aprenda a respetar su palabra. O sea, eso me hizo mucho eco. Cuando estaba hablando de los que están empezando, dice, si usted queda en algo, cúmplalo, porque eso le va a abrir puertas en el futuro o se las va a cerrar. Claro. O sea, eso es de una persona que además muy estudiosa, muy preparado, gran lector, que yo toda mi vida he querido ser un gran lector, pero soy nomás apasionado, pero no pierdo la esperanza. No pierdo la esperanza. Es otro hobby que tendrás que poner Así en es. práctica pronto. Y creo que esa parte es bien importante, el decir, pues nunca es tarde para seguir No, soñando, claro que ¿no? no. O sea, hace rato decías, oye, ¿qué hobbies? Pues quizá la vida no me ha llevado a tener un hobby en el que no hubo tiempo, Porque no había tiempo. pero creo que siempre es buen momento para replantearte y decir, hey, pues vamos a estar aquí hasta que Dios quiera y mientras estemos aquí, pues ¿por qué no seguir buscando nuevas formas pues, de disfrutar la vida y compartir pues, y estar, ¿no? Sí. Pues, Miguel, la verdad es que muchas gracias por No, hombre, ¿de qué? Al contrario. La verdad es que Estimado tenemos Eduardo. muchas ganas de que estuvieras aquí. Sabemos de tus ganas, de tu trayectoria, tu calidad como persona. No, gracias. Conocemos a tu familia y creo que mejor forma de demostrar quién eres es viendo también a la familia, ¿no? Y agradecemos muchísimo el tiempo.
nos gustaría que más adelante nos vuelvas a acompañar Encantado la vida. O sea, y bueno, y muchas más por fuera de un podcast, ¿no? claro. Esas definitivamente, esas te las firmo. Sí. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Un gusto y bueno, espero haya sido benéfico. Espero les haya gustado. Saludos. Muchas gracias. Gracias.